capítulo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 24. Vamos a estar leyendo hasta el 30 inicialmente. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Quiero que usted esté muy atento a esta parábola de la cual vamos hoy a extraer nuestra enseñanza. Dice, voy a leerlo en esta versión que es la versión de las Américas, dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Señale eso. Buena semilla en su campo. No dice semilla, dice buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, escuche esto, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Es decir, ¿quiere usted que vayamos y quitemos la cizaña? Pero él les dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. O, como dice en esta versión, hasta la cosecha. Y el tiempo de la siega o de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero ¿qué? La cizaña y átenla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Puede sentarse si usted está de pie. Y vamos a ir por partes en esta enseñanza. Vamos a hacer primero un contexto, una introducción de por qué Jesús habló de esta parábola, en qué contexto lo hizo. Y luego vamos a encontrar algunos elementos de recomendación de lo que este mensaje habla para la iglesia contemporánea. Y lo primero que hay que decir frente a esto es que esta parábola que se encuentra en el capítulo 13 de Mateo hace parte de un cuerpo de parábolas, de historias que utilizó Jesús para revelar el reino. Y empiezan a partir del capítulo 13 y tienen una particularidad las primeras de ellas. Y es que todas tienen que ver con una siembra. Jesús utiliza la expresión cultural más conocida por los campesinos y por las personas rurales que lo escuchaban y que podían entender fácilmente de lo que Jesús les estaba hablando. No obstante, hago un paréntesis. Cuando Jesús reveló esta parábola, si usted se va al versículo 36, cuando la gente se fue,
los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara esta parábola, que no la habían entendido. Pero lo que tenemos que entender es que a partir del capítulo 13 de Mateo, Jesús empieza a hablar del reino de Dios. Y que el reino de Dios, como lo dijo en su primera enseñanza, en su primer pregón, Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿cuál es ese reino de los cielos? ¿Cómo es ese reino de los cielos? Pues Jesús empieza a decir a partir del capítulo 13 de Mateo cómo es el reino de los cielos. Por eso, siempre que empieza estas parábolas, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a, es parecido a, y empieza a contar una historia. Tanto que los discípulos le preguntan a Jesús: oye, pero tú ¿por qué hablas así, como tan raro en historias? Pero Jesús les dice: es que hay misterios que yo hablo y la gente escucha, pero no todos entenderán lo que yo hablo. Y esto es muy particular porque la parábola que antecede a esta que leímos es la parábola del sembrador. Y es una parábola muy conocida. El sembrador salió a sembrar y esparció las semillas. Las semillas. Y dice que unas semillas cayeron en el camino, otras cayeron en pedregales, otras cayeron entre espinos y otras cayeron en buena tierra. Y que las que cayeron en buena tierra dieron fruto, pero las que cayeron en el camino, ¿qué pasó con ellas? Pasaron las aves y se las llevaron. Y las que cayeron en pedregales se secaron con el sol porque no tenían suficiente raíz. Y las que cayeron entre espinos fueron ahogados por los problemas y las dificultades de este mundo. Si uno se pone a pensar qué es lo que Dios nos está diciendo en esos mensajes, pues muchos de ustedes y nosotros hemos entendido, claro, la semilla es la palabra de Dios y entonces los que la escucharon son los hijos de Dios, pero hay unos elementos importantes que yo quisiera que usted se llevara hoy y reflexionara. Lo primero que Jesús nos está diciendo en la parábola del sembrador es que son pocos los que producen fruto. Póngase usted a echarle matemáticas al cuento. De solo una cuarta parte de la semilla sembrada, una cuarta parte, es decir, de cada 4, 1, la semilla, ¿qué? Produce. ¿Sí? Pero hay una parte de la semilla que vinieron los pájaros y cuando Jesús explica esa semilla dice: el maligno les arrebata. Es que también hay una cuarta parte, pues si le echamos matemáticas, un grupo minoritario que no va a querer nunca, por más de que le hayan hablado de Cristo y que le puedan mostrar todas las evidencias acerca de Dios, que va a tener un corazón tan endurecido que no va a creer. Y cuando usted dice, bueno, el ateísmo, el agnosticismo, las personas que no creen, bueno, ahí están. Son personas que han decidido, porque hoy hay tanta evidencia de la existencia de Dios, hasta científicamente, que es
imposible no creer. El que no cree es porque no quiere creer. Cuando, voy a hacer aquí un paréntesis, cuando los científicos dicen, es que el universo se creó por una gran explosión, el Big Bang. Listo. Según nuestras propias leyes, las leyes que ha descubierto el hombre, ¿cómo se pudo producir una explosión? No se puede producir de la nada, porque de la nada, nada puede salir. Y eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la ley de la termodinámica. De la nada, nada puede salir. Tiene que haber algo que cause eso. Pero lo segundo es que si hubo una gran explosión, en ese momento, hace millones de años, que la Tierra estuviera en el lugar que está, a la distancia del Sol que está, con las condiciones atmosféricas que está. Los mismos científicos han estudiado eso y dice que eso es una posibilidad en 23 millones de posibilidades. Por lo tanto, los últimos premios Nobel que se han ganado relacionados con la física, con la ciencia, con la química, la mayoría de ellos son creyentes. Tal vez no son hombres religiosos o hombres de fe, pero sí por lo menos dicen, tiene que haber alguien, una inteligencia que haya creado o que haya diseñado lo que actualmente funciona. Y no podemos negar que así las personas puedan tener evidencias, puedan decir en su corazón, no voy a creer. Y Jesús nos dijo que eso iba a pasar con la semilla del camino. Pero hay otros que van a recibir la semilla por un tiempo y esa semilla no va a perdurar. Y si eso lo contrastamos con lo que dice la palabra de Dios, que angosto es el camino que conduce a la salvación, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pues tiene una coherencia en que son pocos los que van a ser salvos y los que van a producir fruto. Dicho eso, Jesús continúa con esta parábola que acabamos de entregar. Y le dice a sus discípulos y a la multitud algo que nosotros ya podemos entender hoy con claridad. Y es que aún en esa parte donde cae la semilla y empieza a crecer, puede también crecer la cizaña. Y lo que Jesús nos está diciendo como gran verdad ahí es el mal, los malos, los hijos del maligno van a convivir con los hijos de Dios. Y entonces la pregunta de mucha gente, ¿y por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad en la tierra? Él lo dijo. Porque a pesar de que existe la iglesia y predica la iglesia, el mundo no erradica la maldad, sino que la maldad parece perfeccionarse. Dios lo iba a permitir. Ahora, hay un elemento para terminar con esta introducción que me parece muy importante. Aquí lo estoy ubicando a usted en la discusión que estaba haciendo Jesús. Y es
que Jesús revela algo muy importante en esta parábola. Algo que usted y yo ya sabemos, pero que es muy importante porque lo estaba dando a conocer a sus seguidores. Y era que iba a haber un tiempo de cosecha o de siega. Y que hay un tiempo de siembra y que hay un tiempo de siega o de cosecha. Los judíos no sabían eso. De hecho, los judíos todavía no lo reconocen así. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, ¿qué iba a pasar? Iba a empezar a cosechar. Iba a empezar a salvar al pueblo de Israel y a todos los otros. Chao, pescado. Y ellos pensaban que era así. Por eso los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús, si eres tú o hay que esperar a otro. Porque yo veo como, pues esto sí son palabras mías, yo veo como que usted sana ciegos, pone a hablar mudos, pero no estamos viendo la cosecha, no estamos viendo que usted está quitando los malos y dejando los buenos. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es la acción? Y ellos estaban preparados para eso, no en vano. Pedro andaba con una espada, con un machete. En cualquier momento esto se prende y yo estoy listo. No en vano Juan y su hermano Jacobo, bueno Señor, entonces, ¿oramos y que descienda fuego del cielo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que es? Ellos estaban pensando en eso. Y lo que nos revela la palabra y lo que nos revela Jesús es no. Yo vine a sembrar. Y sabe que todavía hoy estamos en el tiempo de ¿qué? De la siembra. Por eso hoy se puede hablar del Evangelio. Por eso hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Por eso usted puede prender en YouTube y puede ver una predicación. Y por eso usted puede ver cientos, miles, millones de iglesias donde usted puede ir a escuchar, porque todavía estamos en el tiempo de la siembra. Y esta siembra empezó con 12. Con 12. ¿Sí? 12 personas a las que el Señor sembró. ¿Estamos hasta aquí? ¿Claros? Muy bien. Hemos dado entonces el contexto. El reino de Dios ha llegado, pero aún no se ha consumado. Viene Cristo por segunda vez y ahí sí viene el tiempo de la cosecha. El que esté listo, está listo. El que no está listo, como dicen los muchachos, paila. Muy bien. La parábola arranca, y quiero darle a la siguiente, por favor, que nos quede muy claro, porque en el versículo, hay un glosario, en el del versículo 36 al 43, usted va a poder ver esto que está resumido en esta diapositiva, y es, entendamos los roles de la historia que acaba de contar Jesús sobre el trigo y la cizaña. Dice, ¿quién es el sembrador? El sembrador es Jesús. Él vino a sembrar, Él vino a poner la buena semilla. En este caso, la buena semilla son los hijos de Dios. Mire, eso está en el versículo 37. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. Y el campo es el mundo. ¿Sí? La cizaña son los hijos de quién?
Los hijos del diablo, los hijos del maligno, son la cizaña. Y estamos en un entretiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hay un entretiempo y ese entretiempo es un tiempo en el que las dos semillas crecen juntas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Estamos? El campo es el mundo. Y ahí está la competencia. ¿Listo? Entonces, el enemigo, dice Jesús, que fue el que sembró, ¿qué? La cizaña. El enemigo sembró la cizaña. ¿Cuándo? Dice Jesús, de noche. Se metió al campo y sembró donde habían sembrado. La tierra estaba arada, estaba con la semilla buena sembrada y él esparció cizaña sobre ese buen terreno. ¿Y cómo se ve esa cizaña hoy? Esa cizaña hoy hace referencia a los hijos del maligno que están esparciendo o que están desarrollando o influyendo en el mundo y que están llevando el mensaje de Satanás, el mensaje del diablo. ¿Quiénes son esos? Bueno, hay varios falsos creyentes. Pueden ser unos falsos creyentes. La iglesia está infiltrada. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hay falsos creyentes que están haciendo no la tarea de Cristo, sino la tarea del diablo. No lo digo yo. Promotores de ideologías, promotores de falsas filosofías. Pablo dice, en los postreros tiempos se amontonarán a escuchar fábulas, cuentos, relatos, historias, ideologías, filosofías. Y eso está hoy inundando nuestras escuelas, universidades, está inundando nuestros medios de comunicación, nuestros procesos sociales y culturales, relativismo, ideologías basadas en género, ideologías de ecumenismo, mezcla de religiones, todos los caminos conducen a Dios, no se preocupe, usted es su propio Dios. Todas esas son ideologías y hay personas que las promueven, que las dictan o que las difunden. Falsos evangelios que parecen trigo pero carecen de vida genuina. Falsos predicadores que usted los ve hoy con templos llenos, con mega iglesias, pero su mensaje no es un mensaje de verdad. No están predicando la verdad. No están predicando la necesidad de arrepentimiento. No están predicando la necesidad de santidad. No están predicando o no están previniendo contra los males y contra los pecados del mundo. Y se están amontonando de seguidores porque están predicando evangelios fáciles, centrados en las emociones, diciéndole que usted puede, que usted todo lo puede, que usted todo lo gana, que usted es pobre porque usted tiene muy poquita fe. Y eso son enseñanzas falsas, malas.
Y hay mucha gente que cree que es trigo, pero realmente no está produciendo ningún fruto en su vida espiritual. Y a veces es complicado. Dale a la siguiente, por favor, porque si usted mira una foto, el trigo y la cizaña en sus primeras etapas son ¿qué? Muy parecidos. Para una persona del común, para nosotros que de pronto no estamos familiarizados con esos cultivos o que no tenemos una vida de campo, seguramente nos presentan la cizaña como trigo y nosotros decimos compramos. Listo, usted me está diciendo que eso es trigo, écheme 10 bultos que me los llevo. Porque son parecidos. El trigo y la cizaña tienen un gran parecido en digamos, en sus inicios. Y eso hace que la parábola tenga una significancia importante. Por eso el sembrador les dijo, no sea que tratando de recoger la cizaña, también arranquen el trigo. El trigo sabemos para qué sirve, lo utilizamos mucho, procesado en distintas actividades, produce alimento. Es altamente rico en vitaminas. Pero la cizaña, ¿para qué sirve? Si comemos las vainas de la cizaña cuando está madura, estamos tomando veneno. Tiene alto nivel de toxicidad la cizaña. Además, que su fruto no es un fruto comestible y no sirve absolutamente para nada, ni para alimentar un animal sirve la cizaña. Hay una ventaja y es que cuando están maduras ambas, hay una característica, y si usted fue buen observador, en la primera diapositiva que yo puse está esa diferencia. Cuando ya maduran ambas, no les van a hacer la trampa. No, en la otra. En la primera. La otra. La primerita. Cuando la cizaña crece inmadura, la cizaña permanece erguida. Mientras que el trigo, cuando ya tiene fruto, se acuesta. Dale a la siguiente. Por favor, miren ahí que ya está acostada. Ahí en la foto de abajo. Porque su fruto, el peso, hace que se doble. Mientras que la cizaña permanece derecha porque está liviana, porque no lleva ningún peso. Absolutamente nada. Y por eso es más fácil de arrancar, porque podemos notar la erguida versus la acostada y sacarlas paradas cuando está maduro. Y yo sé que usted ahí ya tenemos un buen mensaje para hablar de eso que yo acabo de decir. Y es que seguramente
lo vamos a tocar más adelante, y es: el trigo produce fruto, la cizaña no produce fruto. ¿Listo? Continuemos. Miren esto, ¿por qué decimos que es importante estar alertas actualmente? El Señor Jesús nos dio varias alertas importantes. El tiempo de la cosecha es un tiempo futuro. Va a haber un momento de corte, va a haber un momento de corte. Y el Señor no nos dio el día exacto, pero nos dijo que habrían señales. Una de las señales es que se aumentaría la apostasía. Dale ahí, por favor. Y es, ¿qué es la apostasía? La apostasía es de personas que dicen que han creído en Dios, pero luego de un tiempo se separan de la creencia, de la fe, y no solamente se separan, sino que empiezan a predicar o a hablar de otras formas de creencia y a renegar de esa primera fe en la que estuvieron. La diferencia entre un apóstata y una persona que está descarriada es que la persona que está descarriada puede decir: yo me alejé de Cristo, me alejé de la iglesia por esto, porque estoy muy desanimado, porque ya nadie me saludaba, porque, en fin. Pero el apóstata dice: no, yo me salí de esa iglesia porque yo encontré otra verdad. Y empieza a decir: yo creo ya en Buda, o yo creo ya en la reencarnación, qué sé yo. Ese es un apóstata de la fe. Y la apostasía es una señal importante de la cercanía de la cosecha. Y ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, algunas estadísticas importantes frente a eso de la siembra de la cizaña en el mundo. Jesús dijo que muchos tropezarían y caerían después de recibir la semilla, o de recibir más bien la palabra. Y hay unos temas que pueden preocupar o alertar. En el occidente, es decir, en Europa y América Latina, el cristianismo, según las encuestas que han hecho, ha venido creciendo la desafiliación religiosa. Es decir, cada vez hay más personas en Europa y en América Latina que cuando les preguntan si tienen alguna fe o alguna creencia, ellos dicen: no tengo ninguna fe ni ninguna creencia. Solo en América Latina, en el 2004, el 7% de las personas decían no tener ninguna religión o no identificarse con ningún credo. En el 2023, esta misma encuesta, el 18% manifestó no afiliarse a ninguna creencia. Y si esto lo ligamos con lo que dije al principio, no es por falta de evidencia, no es porque creer sea algo que está en desuso, es más bien porque el corazón del hombre se ha endurecido y no quiere, más que entender o comprender la existencia de Dios, lo que no quiere es someterse y sujetarse a las reglas de Dios. Y esto es preocupante. Ahora, si vamos nuevamente a lo que mencioné yo ahorita, hay una cuarta parte de personas que tienen la semilla sembrada, y hay una cuarta parte que los pájaros se llevaron la semilla en el camino. Ese 18 ya está muy cerquita, el 25% de una cuarta parte de personas que no resisten la palabra de Dios.
Y eso está escrito en la Biblia. Y la gente, porque pregunté, investigué, si esto solamente estaba pasando con el cristianismo. Y me encontré dos cosas importantes. Primero, que hay otra religión que sí viene creciendo mucho en el mundo, el Islam. Se dice que al 2050 habrá igual número de cristianos a igual número de musulmanes en el mundo. Es la religión que más está creciendo en el mundo. Está inundando a Europa. Está inundando parte de Asia. Está inundando Norteamérica. ¿Y qué está pasando con los asiáticos, los hinduistas, los budistas, los sintoístas? No están creciendo, pero mantienen una fe cultural en estos países y están combinando sus antiguas creencias con temas de culto personal. Mantienen algunos ritos, pero se han vuelto personas que han dicho que son sus propios dioses. Eso nos tiene que ayudar a entender qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Jesús nos habla y nos advierte a través de esta parábola. Siguiente, por favor. Ahora, hay algo que es muy importante entender. El crecimiento de la cizaña, sí, ya lo hemos dicho, hay una maduración del mal. La maldad no solo aumenta, sino que se perfecciona y se empieza a legalizar sistemáticamente. Lo que antes era malo, ya ahora es bueno y puede tener leyes que lo respalden. La maldad ha crecido mucho. Y eso lo dijo Jesús en Mateo 24. En los postreros tiempos, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. La maldad está creciendo y se está volviendo cada vez más perfeccionada. Empezamos a encontrarle menos peros a ciertos comportamientos, a ciertas situaciones, a ciertos pecados. Los empezamos a normalizar porque el mundo empieza a normalizarlos. Abortar no es malo. Mire que en la ley se permite en 3 casos en Colombia. Y la gente empieza a decir, si está en la ley, se puede. Y alguien en estos días sacó un proyecto en Bogotá, una concejal cristiana, para decir, bueno, que por lo menos las mujeres que van a abortar tengan primero una orientación psicológica. Que les expliquen las consecuencias de la decisión que va a tomar. Y ya ella libremente toma la decisión. Dijeron, no. Eso es impedir el libre desarrollo de la mujer. Eso es ponerle trabas al desarrollo de la... Y ella explicaba en un programa de radio, pero vamos a suponer una muchacha del campo que va a venir a abortar, que no tiene mayor información. Y de pronto, y ella explicaba casos de mujeres que a los 4, 5 años, 2 años,
de haber abortado se arrepintieron. Pero no, usted está en contra de la Constitución colombiana. Y vetaron ese proyecto de ley. La maduración del mal es una realidad en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Pero también hay una buena noticia que nos da la parábola del trigo y la cizaña. Y es que así como podemos hablar del mal, también hay que hablar del bien. Voy a hacer la cuenta solamente de los últimos 2000 años, después de la venida de Cristo, más o menos unos 2022 años, para ser más exactos. Por más que el mundo ha pasado por procesos de ilustración, revolución industrial, revoluciones científicas, filosofías, 2026 años después, hay personas sentadas en el barrio La Esperanza, Castilla, escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Y hay millones de personas en el mundo que siguen escuchando y poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la cizaña ha crecido, pero el trigo también. La cizaña no ha podido erradicar al trigo. Y si lo ponemos desde el punto de vista más grande, el diablo sembró la cizaña, tiene sembrada la cizaña en el mundo para acabar con la iglesia. Pero Jesús dijo que no, la iglesia no podría ser acabada, que ni las puertas del Hades podrían prevalecer sobre la iglesia. Y entonces aquí tenemos que apelar al dicho paisa: somos pocos, pero somos machos. Y esa luz, ese pequeño porcentaje, tiene que sobrevivir y prevalecer y llevar el evangelio hasta el final. Amén. ¿Qué más nos dice el pasaje? Que al final de los tiempos, en la cosecha, habrán unos segadores. Esos segadores son los ángeles. Ojo, son los ángeles, no son las personas. Usted no es segador. Espero que mañana usted no esté diciendo: hermano cizaña, a ver que yo lo voy a arrancar. Los ángeles serán segadores. Y él nos dice que la cizaña será tirada al fuego, castigo eterno, el infierno, y que el trigo será llevado a los graneros del sembrador, a los graneros de Cristo. ¿Usted no le alegra eso? ¿Por qué se ha demorado más de 2000 años la siembra? El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 nos dice: él no retrasa su venida, sino porque tiene misericordia para que muchos podamos acceder ¿a qué? A la salvación. Para que muchas más personas puedan acceder a la salvación. Y quiero tomarme estos minutos finales para hacer unas aplicaciones a la iglesia importantes. La preparación que usted y yo debemos de tener. ¿Usted vive como trigo o vive como cizaña?
Recuerde que el trigo es para hacer pan. La cizaña es tóxica y amarga. Una iglesia que quiere avanzar debe prepararse como un buen trigo, proceder a la santidad y el cumplimiento de nuestra misión. Y hay tres cosas importantes que quiero resaltar. Primero, discernimiento de la palabra. No podemos ser engañados por vientos de falsas doctrinas. Debemos estar cimentados en la verdad de la palabra. Los que se alimentan de cizaña mueren, porque la cizaña es tóxica, pero la buena palabra produce buen alimento en nosotros. Hay que cuidar de quién o de qué nos estamos alimentando nosotros espiritualmente. Yo sé que hay personas que escuchan predicadores por YouTube, por televisión o por radio. Cercioremos de que sean predicadores que llevan buen alimento y no aquellos que estén produciendo falso alimento o alimento adulterado. Pastor, es que a mí me gusta mucho Cash Luna. Peligro. Peligro. Alimento adulterado. Mucho cuidado. Tengamos un buen alimento para que podamos dar buen fruto. Cuando hay ovejas que les gusta mucho estar en muchos rebaños, pero no se adhieren, no permiten procesos en su vida espiritual, sino que están saltando de iglesia en iglesia. Peligro. Ubíquese. Arráiguese. Fortalezca su proceso para que lleve buen fruto. 2. Vigilancia espiritual. Mire que dice que ¿cuándo fue que el cizañero echó la cizaña? Mientras los hombres dormían. Tenemos que estar despiertos. La apatía espiritual es el abono de la cizaña. Entonces, hay hermanos que cuando arrancan la vida cristiana, ay, amén, no hay vigilia que nos perdamos, no hay ayuno que nos perdamos, oración, estamos en todas. Capacitaciones, a ver dónde hay que yo estoy. Y luego empieza una apatía por las cosas de Dios. Hay que orar, hay que estudiar, hay que fortalecer nuestra vida, nuestra relación con Dios. Es muy triste ver en la actualidad que muchas personas se van de las iglesias, incluyendo esta. No porque, es que sabe que, pastor, ahí están predicando una palabra que no es. Esa es una razón válida para usted irse de una iglesia. Están predicando una palabra que no es. Chao. No se van por eso. Es triste ver que la mayoría se va porque no pueden resolver diferencias con otro hermano de la manera bíblica y cristiana. Entonces uno dice, ¿qué fruto hay ahí? ¿Qué semilla hay ahí? Debemos cuidar que las buenas semillas, los hermanos que están empezando a avanzar en el Señor, no sean desanimados por los hermanos cizaña,
o los hermanos de apellido cizaña, falsos creyentes que se infiltran para dañar a otros que sí están avanzando. No somos, no escapamos de la posibilidad. Yo quisiera creer que no con el corazón, pero no podemos escapar a la posibilidad que aquí hayan hermanos cizaña, que no están porque quieren avanzar en la vida cristiana, que no están porque quieren agradar a Dios, que no están porque quieren dar mucho fruto. Quieren estar haciendo una tarea, y esto va a sonar muy duro, una tarea del diablo, inventando cosas, diciendo cosas, dañando a otros, peleando con otros. Y llevándose por delante el fruto de otros que sí dan. Debemos cuidar las buenas semillas que están dando fruto. Muchas personas de afuera pueden introducir ideas falsas en nuestras mentes o en nuestras cabezas. Recuerda que si no han nacido de nuevo, pueden ser, y lo más seguro, cizaña. Porque aquí hay que, como dice el pastor Ricardo Caballero, aquí hay dos tipos de personas: trigo y cizaña. No hay medio trigos ni medio cizañas. Eso no existe. Pastor, es que él es tan lindo, él no es cristiano, pero se comporta mejor que un cristiano. Y yo lo veo tan lindo, pastor, yo me voy a casar con él. Si no es hijo de Dios, si no se ha sometido a la soberanía de Dios en su vida, es cizaña. Y puede ser muy lindo. Y puede ser muy buena gente. Pero ese buena gente, ese lindo es el que te puede empezar a decir: oíste, vení. Eso de que hay que estar en la iglesia pues cada 8 días, o que hay que estar yendo a las capacitaciones, o que el pastor tiene que... No, 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 no. Y empiezan a meter, ¿qué? Oíste, es que vos sos el que cristiano. No, hombre, eso ya está pasado de moda. Vamos. Tranquilo, hermano, si usted no bebe, una cervecita. Pues que tampoco le dejan tomar cervecita. Y empieza. Y usted, no, 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 yo tengo que mostrarme que sí, que estoy abierto, que son cizaña, y el enemigo los está usando en ese momento para darte un mensaje. En ese momento no te está hablando tu amigo. Está hablando el enemigo a través de tu amigo. Mucho cuidado. Vigilantes. Vigilantes. Porque el enemigo es astuto. El enemigo no te va a poner a que te hable un desconocido. Usted dice: ah, es un desconocido, ¿yo qué lo va a creer? El enemigo puede poner al que tiene confianza contigo a que te diga cosas. Está muy aburrida con ese muchacho. Una muchacha. Déjela. Mm, Déjela. Mujer es lo que hay. Hombre es lo que hay. Y puede ser tu amiga de 10, 15, 20 años. Y es que
¿Cómo está orando en ese momento? Cizaña. Tercero, impacto en la moralidad y la esperanza. Como creyentes, usted y yo debemos ser proveedores de esperanza. Proveedores de esperanza. Y escuchen esto, para todos. Lo tocamos algo en la última enseñanza de Guardianes de la Unidad. ¿Se acuerdan de Guardianes de la Unidad? Hay hermanos que están esperando que en la iglesia no hayan personas egoístas, mentirosas, ventajosas. No, yo me voy a buscar una iglesia donde no hayan ventajosos, mentirosos ni egoístas. Quieren un monasterio. En la iglesia va a haber cizaña. Estamos infiltrados, hermano. Nos infiltró el enemigo. Por eso tenemos que estar parados, bien parados en la senda. Debemos procurar que nuestro testimonio sea trigo. Pilas, escuchen esto, pilas. Si somos de los que nunca trae a nadie a la iglesia, no evangelizamos ni al perrito, no abrimos la puerta de nuestra casa para un grupo de familiar o para una casa de paz. Pero sí estamos ahí para ser los primeros en desanimar, en avergonzar, en criticar. ¿Hermano trigo o hermano cizaña? Cizaña. Y si usted acostumbra a hablar mal de los hermanos de la iglesia, en vez de dar a conocer la verdad bíblica, y habla cosas contrarias a la palabra, usted es cizaña. Está siendo usado para hacer cizaña. ¿Sí? Dice en el versículo 43 del pasaje que leímos, Mateo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Escuchen bien, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.